Andaba buscando un Kleenex, pero creo que los americanistas ya se los acabaron. Qué tiempos, qué tiempos. Cuando trabajaba para el gobierno decíamos, a veces andábamos así de chamba y decíamos, si no fuera por los días de quincena. Y yo hoy digo, si no fuera por estos tiempos con Él, ¿qué sería de nosotros? Amén. Pues buenas noches, qué gusto que estás aquí con nosotros. Los extrañé la semana pasada, así como están de feos y todo, se les extraña y se les quiere. Y bueno, antes de entrar a la palabra, les quiero hacer una invitación. Y de verdad no es nada más porque necesitemos manos para lo que tenemos que hacer, sino porque es una bendición podernos sembrar en la obra. Entonces la invitación es el próximo sábado a las 9 de la mañana, te estamos invitando a que vengas. ¿Cuántos saben? Ya nos anunciaron el domingo que el proyecto Liceo del Reino viene con todo. Dios ha bendecido, Dios ha abierto puertas, Dios nos ha dado gracia y Dios nos está llevando a más. Y para el próximo año, si pueden, ya pueden ver, ya están empezando a trabajar, ya está todo, entonces ya, esto ya está. Y el tema es que necesitamos, pues obviamente, mano de obra. Hay que mover unos blocks que están en la parte de atrás, acercarlos para acá, porque ya el próximo ciclo escolar abrimos primero de secundaria. Empezamos con nivel, que era primaria baja o algo así, con poquitos niños. Dar un aplauso al Señor, porque esto es parte de una visión de Dios que ve más allá. Yo en estos tiempos he estado viendo cosas que realmente me espantan. Vi apenas videos de fiestas de los niños, celebraciones del Día del Niño, del Día de la Madre, y no sabes, o sea, seguramente muchos de ustedes lo vieron, los niños, las mamás perreando en el festival del Día de la Madre, los niños pidiendo ahí un corrido bélico y cantando las canciones de eso. Eso es lo que está haciendo el diablo y el mundo con nuestros niños. Y Liceo del Reino es una visión de parte de Dios para rescatar a nuestros niños, para que ellos puedan aprender con una excelencia académica, sí, pero sobre todo valores, principios que tanta falta nos hacen. Entonces, para que nuestros niños no anden escuchando esas tonterías, y no solo es lo que escuchan, veía también una psicóloga que hacía un comentario sobre este tipo de situaciones, decía, el problema es que los niños no tienen la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Simple y sencillamente dicen, lo que el niño discierne es, ¿me gusta o no me gusta? Esa es su capacidad de discernimiento. La pauta para que el niño pueda decir es bueno o es malo se la damos los adultos, y Dios mío, ves a los adultos de este tiempo y están peor que los chamacos. Entonces, el punto es que hay que venir a mover ese blog para poder levantar esas aulas, para que nuestros niños y jóvenes sigan siendo educados y formados conforme a los principios y los valores que nos enseña Dios en su palabra. Entonces, varones, a ver, levanta tu mano si tú puedes venir. Quiero ver más o menos cuánta agua. Sábado a las 9 de la mañana. ¿Cuánta agua? El tiempo que puedas, si puedes 1 hora, 2 horas, todo el día, no creo que nos vayamos a llevar todo el día. La verdad es que entre más vengamos, pues más rápido le vamos a meter el turbo y no lo vamos a echar. Entonces, vente un rato. Es bien padre también cuando tú ves un edificio terminado y dices, yo estuve ahí acarreando ladrillos, al otro día no me podía ni mover, pero ahí sembré parte de mi esfuerzo. ¿Sí? Te tocó, ¿verdad? Ahora se te ríes. Entonces, es bien padre, ¿verdad? Entonces, te invito a que siembres, a que te siembres en tu iglesia. Esta es tu casa. Yo cuando van gente a hacer reparaciones, a pintar o algo, en mi casa, ¿qué crees que hago? Estoy ahí de metiche. Y si puedo, a ver, dame chance y a ver cómo le hago, porque es tu casa y quieres, ¿verdad?, involucrarte. Esta es nuestra casa. Entonces les animamos a que puedan estar sábado a las 9 de la mañana. Aquí nos vamos a ver, entre más rápido, temprano lleguemos y más seamos, le podemos meter turbo y terminar de volada. No son muchos, son como 600,000 blogs, entonces, son menos. Ok. ¿Quién está? Casi todos, ¿verdad? Con nombre al máximo. A ver, levántame tu mano. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¿Vamos bien? ¿Crees que realmente es Dios que nos está poniendo por allá? Estamos aprendiendo. La verdad es que vamos en la lección 2. Bueno, ya vamos a la 3. Ya los que empezaron hoy ya van con la 3. Y ya estamos siendo retados.
Y yo hoy te quiero compartir de algo que me movió mucho la semana pasada y te quiero hablar de eso. Y es la última línea del capítulo 3 del libro del Playboy. Y dice que debemos empezar a enfrentar el pecado como hombres. Dije, Chihuahua, eso está retador. Sí, esa lección, ¿te acuerdas? Habla de que muchas veces decimos, ay, tengo un problema, nos escondemos, ¿verdad? Y lo evadimos y muchas cosas y pensamos que Dios nos invita a hacer ciertas cosas cuando en realidad Dios nos está dando instrucciones muy precisas. Y en general el capítulo estuvo muy interesante, pero a mí esta última frase se me quedó y he estado con eso. Debemos empezar a enfrentar el pecado como hombres. Porque pensando un poquito en lo que decía el pastor Barriger en cuanto a la hombría, él decía que se empieza o vas tú vas siendo más hombre conforme eres menos niño, ¿cierto? Y muchas veces lidiamos con el pecado no como hombres, sino como niños. ¿Cómo lidia un niño con el pecado? ¿Cómo enfrenta un niño con el pecado? Hace berrinches, a veces dice yo no fui, ¿verdad? Nosotros de repente en la casa pasaba algo, éramos 4 hermanos y ninguno de los 4 había sido. Y decía mi mamá, entonces que vino un fantasma en la noche e hizo, no, alguien fue, ¿no? Y lo peor es que porque uno no decía que él había sido, nos sonaban a los 4. Y muchas veces eso pasa también, cuando nosotros no enfrentamos nuestro pecado como hombres, así como mi mamá nos chancleaba a los 4 por el pecado de uno, a veces porque nosotros no enfrentamos y lidiamos nuestro pecado, nuestra familia también paga las consecuencias, ¿verdad? En mi caso había un culpable y 3 inocentes que pagábamos la consecuencia del pecado de uno. A veces ese uno era yo, varias veces, ¿verdad? Pero sucede que a veces cuando nosotros no enfrentamos nuestro pecado como hombres, nuestra familia también se ve. No es que ellos tengan que pagar por nuestro pecado, porque la Biblia dice que no pagarán los hijos por el pecado de los padres, pero sí sufren las consecuencias de nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, no me quiero meter mucho en el tema de cómo enfrentar el pecado, porque eso lo vamos a ir viendo también a lo largo de las lecciones, pero yo creo que si nosotros no conocemos lo que es el pecado, va a ser difícil que lo enfrentemos. Es complicado enfrentarse con algo que a lo mejor no tienes muy claro, ¿verdad? No sabes exactamente. Por ejemplo, yo me dedico a ver las enfermedades de las plantas y de repente ves algo y si no sabes qué es, pues no sabes qué le vas a echar y a lo mejor el producto que le apliques no va a funcionar porque estás aplicando el remedio incorrecto para ese problema. Entonces hoy vamos a ver algunos aspectos del pecado que quiero que podamos tener claros para saber a qué nos enfrentamos. Entonces, para establecer más o menos así una base, ¿alguien me puede decir así en una descripción breve qué es pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Alguien voluntario o elijo yo un voluntario? Lo que nos aparta de Dios. ¿Qué otra cosa podríamos decir que es pecado? Una acción que ofende a Dios. ¿Qué otra cosa creen que puede ser? ¿Perdón? Desobediencia. Nuestra carne ahí arraigada, ¿verdad? Queriendo hacer su voluntad. Bueno, pues vamos a ver, exactamente el pecado tiene que ver con la rebeldía, con la desobediencia, con todas estas cosas, pero cuando nosotros leemos la palabra, vamos a encontrar que cuando la palabra habla de pecado, se refiere a 3 cosas, ¿sí? Y vamos a ver la primera de ellas. Vamos a ir viendo estas 3 cosas, pero vamos a ir a ver la primera de ellas. Si me quieres acompañar a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel... Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí el concepto clave es practicar el pecado. Cuando hablamos de practicar nos referimos, como alguien lo decía, a una acción. El pecado es un acto, es una acción de desobediencia, de rebeldía que yo estoy haciendo. Entonces el pecado lo podemos conceptualizar como algo en términos muy prácticos cuando hacemos algo que no debemos o cuando no hacemos algo que sí debemos, porque la desobediencia va en esos 2 sentidos, en hacer algo que no debes hacer o en no hacer algo que sí debes hacer, ¿verdad? Entonces, la primera referencia que vemos aquí al pecado es que el pecado es una acción. Nosotros continuamente podemos estar
incurriendo en actos o acciones que reflejan nuestra desobediencia a Dios. Son hechos muy concretos, son cosas que tenemos, que hacemos y que son muy específicas. Entonces, el primer concepto de pecado es que el pecado es una acción que cometemos, ¿verdad? El segundo concepto, el que podemos encontrar en referencia al pecado, lo encontramos en Efesios 2:1. Dice, y Él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y si leemos también el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 23 y 24, está hablando Jesús y les dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El segundo concepto que encontramos en la palabra en referencia al pecado, el pecado es una condición en la que yo estoy. ¿Sí? Así como es una condición estar enojado, estar triste, ¿verdad? Estoy en una condición, el pecado es una condición en la que yo estoy, una situación en la que yo estoy. Cuando decimos estoy en problemas, ¿qué significa? Tienes un problema muy grande, ¿verdad? Y estás inmerso en él y no te puedes escapar. Entonces, cuando yo estoy en pecado, no solamente yo cometo una acción, sino que adquiero una condición. ¿Cuál es esa condición? ¿Cuál es la condición del pecador? Está apartado de Dios. Está bajo el juicio de Dios. Está bajo riesgo de enfrentar la ira de Dios. Esa es la condición del pecador. Y entonces, cuando nosotros estamos en nuestros pecados, estamos en esa condición. Es decir, el pecado es un estado en el que yo me encuentro, muerto, perdido, como tú le quieras poner, pero es una condición en la que yo voy a estar mientras yo permanezca continuamente en haciendo las acciones que yo estaba haciendo. Y vamos a ver que esto es bien importante porque a veces sucede que podemos interrumpir las acciones, pero el pecado permanece en nosotros o nosotros permanecemos en esa condición. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de este tema. Y el tercer aspecto que vamos a encontrar en el pecado, lo encontramos en Juan 8:34. Y Jesús dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice, no sirvamos más al pecado. Y Romanos 6:16 es más claro, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué nos dice esto? El pecado es una potestad sobre nuestras vidas, es una autoridad. Y no hay de otra, mis amados. Lo hemos visto en el curso de autoridad espiritual. Solamente hay una autoridad. ¿Quién es? Dios. La autoridad de Dios es la única autoridad. Y ante esa autoridad solamente tienes dos alternativas. O te sujetas a ella o te rebelas contra ella. No hay de otra. No hay pues sí o no, un ratito sí. No, aquí es o blanco o es negro. O eres obediente o eres rebelde. Y entonces cuando yo estoy en condición de pecado, estoy rebelándome en contra de la autoridad y entonces yo estoy bajo la autoridad del pecado, me hago esclavo del pecado y el gobierno se enseñorea de mí. ¿Cuántas veces no estamos batallando por salir de algunas cosas y no podemos? Porque la autoridad se sigue ejerciendo. ¿Cuántas veces batallamos? Tenemos toda la buena intención de dejar de hacer algo, de cambiar y no podemos. Y yo he tenido testimonios de gente que incluso han escuchado cómo el diablo le dice, es que tú eres mío y no te voy a dejar ir por causa de tus pecados. Entonces, cuando vemos estos tres conceptos, debemos entender que el pecado es algo muy complejo.
y que necesitamos ser muy sabios y la guianza de Dios para poder lidiar con él, porque muchas veces solamente lidiamos con una parte de, o queremos lidiar con una parte de, cuando debemos enfrentarlo en una perspectiva integral. Cuando yo cometo una acción que es pecado, inmediatamente adquiero una condición de pecador que está ahí y que no se va a ir en el momento en que yo interrumpo lo que estoy haciendo. ¿Sí? Si yo soy, por ejemplo, en el sistema legal de Estados Unidos, ¿qué hacen con las personas que cometen delitos sexuales contra menores de edad? Pues incluso llegan a procedimientos donde mediante medicamentos les disminuyen su libido y ya no son en el hecho, pero siguen siendo agresores sexuales y siguen siendo considerados como tales. Entonces muchas veces yo puedo estar cometiendo un pecado y lo dejo de hacer solamente, pero no lidio con lo demás, sigo en mi condición y ese pecado sigue teniendo autoridad en mí. Y por eso muchas veces recaemos, porque lo único que sucede es que muchas veces cambiamos el entorno, cambiamos el medio en el que estamos y nos alejamos a lo mejor un poco de la tentación, lo cual es bueno, pero si no lidiamos de fondo con eso, en el momento en que volvamos a enfrentar esa circunstancia, vamos a tener otra vez el mismo problema. Imagínate que tienes broncas con tu suegra y de repente la mandas a vivir a Hawái y se acabaron los problemas. Pero un día, rayos, regresa a tu suegra. Te toca beber el vino más amargo, ¿no? El vino mi suegra. Y regresa a tu suegra. Y como no has arreglado tus diferencias con ella, ¿qué pasa? Vuelves a tener problemas. Y entonces muchas veces nos apartamos de ciertas circunstancias, paramos las acciones, pero cuando volvemos a enfrentar circunstancias parecidas, volvemos a caer, porque solamente nos enfrentamos en la acción y no hemos ido más a fondo. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que sí dejar de practicar el pecado, dejar de cometer las acciones que estoy cometiendo, pero tengo que ir más a fondo para cambiar mi condición de pecador y salirme de esa condición de pecador. Y entonces decir, ¿cómo lo logro eso? A través del arrepentimiento. Entonces yo lo dejo de hacer, porque muchas veces también dejamos de hacer las cosas y también lo aprendíamos en el curso en Hombre al Máximo, ¿verdad? Ese dolor conforme al mundo que nos hace esconder el pecado. Y a veces nos hace esconderlo, pues ¿cómo lo escondemos? Lo dejo de hacer por un tiempo. Pero no lo estoy tratando de fondo porque no he ido hacia el arrepentimiento. Entonces mi condición de pecador no ha cambiado y la autoridad que el pecado está ejerciendo sobre mí no ha cambiado. Sigo siendo esclavo del pecado. Entonces tiene que ser un proceso mucho más completo y mucho más integral que nos ayude a lidiar con todos estos aspectos del pecado. Y vamos a ver, veíamos que al principio decíamos que necesitamos empezar a enfrentar nuestro pecado como hombre. Pero te voy a decir una cosa, la buena noticia es que no tienes que hacerlo tú solo. Dios está con nosotros y obviamente todos sabemos y todos creemos que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, pero tenemos que verlo también en un concepto mucho más amplio. Jesucristo no vino solamente a morir para que nuestro pecado sea perdonado. Cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el quitar el pecado del mundo implica algo mucho más que solamente que el pecado sea perdonado. Nos ayuda para que el pecado en todas sus expresiones pueda salir de nuestras vidas. Y vamos a ver qué es lo que hace Dios. Lo primero que decíamos es que el pecado son acciones, ¿verdad? Y cuando tú cometes una acción incorrecta, pues lo que necesitas es que esa acción sea perdonada. Y eso es lo que hace Dios. Y tenemos muchas escrituras que nos hablan de que a través de Jesucristo obtenemos el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Por ejemplo, Hechos 13:38 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Jesús, se nos anuncia perdón de pecado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice, y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esas acciones necesitan ser perdonadas. Y es lo que hace Dios. La primera forma, la primera manera en la que Dios enfrenta nuestro pecado es a través del perdón.
Y qué bueno que es así, porque si no tendría que ser a través de la ira. Pero Dios, la primera respuesta de Dios a nuestro pecado es ofrecernos el perdón. La primera respuesta de Dios a todas las cosas malas que hemos hecho es ofrecernos el perdón. Cuando somos confrontados por Dios por nuestros pecados, no lo hace para señalarnos, para desecharnos, para culparnos, sino lo hace para confrontarnos y que podamos entender la necesidad de ser perdonados. Mi amado, hay mucha gente, yo he platicado con mucha gente que piensa que no tiene necesidad del perdón de Dios. Piensan que no han hecho nada que amerite el perdón de Dios o que requiera el perdón de Dios. Y esa es una gran mentira del diablo. Todos nosotros hemos hecho cosas que obligatoriamente nos tienen que hacer pedirle perdón a Dios. Y sabes que es muy probable que a lo mejor sin querer, a lo mejor sin darnos cuenta, sigamos haciendo cosas que necesitan que nosotros busquemos el perdón de Dios. Entonces la primera respuesta de Dios al pecado es ofrecernos el perdón. Pero también hablábamos de que el pecado es una condición. Ahora imagínate esta escena. Tú tienes un niño pequeño que se va a graduar, ¿no? Y se va a graduar, y ya le compraste un trajecito bien bonito, y como son niños pequeños dijeron que el traje tenía que ser blanco, bien bonito, color clarito, y está el chamaco, todos sus zapatos boleaditos, y tú le dices, siéntate aquí para que no te ensucies, ¿vale? Y entonces de repente es un día como hoy que cayó mucha ceniza del popo, después empezó a llover y ya te imaginarás el batidero que hay en el jardín. Y este niño agarra, se levanta y se va a jugar al jardín. ¿Cómo va a quedar su traje? Y entonces él viene y tú lo regañas y le dices y hasta le das tablita y el niño te dice perdóname y tú lo perdonas. ¿Ya se resolvió el tema? En el fondo sí, pero todavía falta. No puedes ir hacia la graduación. Te tengo que limpiar. Y es lo que hace Dios. Cuando Él nos perdona nuestros pecados, también nos limpia, porque nos hemos manchado, nos hemos contaminado. Mi amado, hemos contaminado, por ejemplo, nuestra mente con tantas cosas. Hemos contaminado nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro propio cuerpo. Y muchas veces dejamos de hacer las cosas, pero somos como el niño que se fue a ensuciar en el lodo porque se le quiso jugar, porque no quiso obedecer. Llegó, pidió perdón, ya su papá lo perdonó, pero aún así no puede ir a la graduación. Necesito ser limpiado. Yo puedo ser perdonado, pero necesito ser limpiado para poder buscar la presencia de Dios, porque delante de Él no puede haber ninguna mancha. Porque Él es puro y no tiene comunión con nada sucio. Entonces lo segundo que hace Dios con nuestro pecado es que nos limpia. ¿Qué significa? Cambia nuestra condición. Ese niño estaba mugroso, era su condición, era ser un mugroso porque se fue a enmugrar, y cambia su condición cuando el papá le dice, pues ni modo, aunque no sea el traje nuevo, pero te voy a poner ropa limpia. Y Dios nos dice, ok, ya fuiste, ya te enlodaste, ya reconociste y me pediste perdón, ya te perdoné, pero necesito ponerte ropa limpia para que cambie tu condición, ¿verdad? ¿Y esto dónde lo vemos? Lo vemos, por ejemplo, en 1 de Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En 1 de Juan, más adelantito, en el versículo 9, capítulo 1, también dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Aquí vemos que necesitamos las dos cosas. ¿Por qué? Porque el perdón es un acto de arrepentimiento específico por una acción, pero la limpieza que Dios hace es un acto de purificación interna y nos limpia y nos quita muchas cosas, y es ahí donde podemos empezar a ser restaurados. Entonces, cuando Él nos limpia, cambia nuestra condición. Teníamos una condición de pecadores y ahora tenemos una condición de redimidos. Teníamos una condición de injustos y ahora tenemos una condición de justificados por Cristo. Entonces, primero nos ofrece el perdón, después nos limpia, y finalmente hablábamos de que el tercer aspecto del pecado es que es una potestad, es un gobierno, es una autoridad que está sobre nuestras vidas, y Dios lo que hace es que nos da libertad.
Fíjate lo que dice Romanos 6, 17. Romanos 6, 17 y 18, hasta el 19 vamos a leer. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Nos liberó del pecado y nos hace siervos de justicia, y nos quitó de presentar nuestros miembros y nuestro cuerpo para servir a la iniquidad, y ahora nos da la facultad de presentarlo para servicio de la justicia. Es decir, nos da libertad. Y ahí se cierra el ciclo. El problema con el pecado, con la manera en que lo lidiamos cotidianamente, es que queremos a veces nada más hacer una parte. Y a veces decimos, es que estoy en pecado y el pecado me está atormentando. Entonces, Señor, yo renuncio a ese pecado en el nombre de Jesús y me declaro libre, pero no quiero cambiar las cosas que hago. O a veces solamente quiero cambiar las cosas que hago, pero no permito que Dios entre más en mi corazón y trabaje más a fondo en mi vida para confrontarme, para hacerme ver mi verdadera condición y para hacerme entender que soy un esclavo del pecado. Mi amado, en este mundo, cuando Dios creó al hombre, nos regaló el libre albedrío. Pero déjame decirte una cosa. Cuando nosotros nos entregamos al pecado, nuestro libre albedrío está secuestrado. No somos capaces de decidir libremente por nosotros mismos muchas veces. Por eso la gente trata a veces de cambiar cosas y de salir de cosas. Y a veces ya como creyentes batallamos con cosas de las cuales no podemos salir porque nuestro libre albedrío está secuestrado. Y necesitamos que Dios nos venga a dar esa libertad. Entonces yo necesito que Él perdone mi pecado, necesito que me limpie de todos mis pecados y necesito que me haga libre de esa potestad que me estaba atando, que me estaba encadenando al pecado. Por eso es tan importante que podamos entender estos principios, porque vamos a ir aprendiendo a lidiar con nuestro pecado como hombres. ¿Quién de nosotros puede decir yo estoy completamente libre de pecado? A lo mejor en este momento sí, porque estuvimos en la presencia de Dios y Dios nos ministró y tuvimos un encuentro, y a lo mejor si traíamos algo por ahí medio chueco en su presencia lo soltamos, y en este momento estamos así, limpiecitos. Pero no sabemos qué va a pasar saliendo de aquí y el día de mañana, ¿verdad? Yo les decía el domingo en el curso, yo no puedo decir que nunca más voy a volver a pecar. Sí puedo decir que no quiero volver a pecar, eso sí lo puedo decir porque es una decisión que estoy tomando, pero de ahí a que lo logre, pues mi carne es débil, yo soy imperfecto, a veces soy medio terco en algunas cosas, a veces soy rebelde, y entonces yo no puedo garantizar, tengo que aprender entonces a estar lidiando con esto para poder arrepentirme. El gran tema con David fue ese, que David en cuanto caía en pecado, ¿qué hacía? Venía con Dios, y él prefería estar en manos de Dios y caer en manos de Dios y enfrentar la justicia de Dios, porque sabía que en ese proceso él iba a encontrar misericordia. Y a veces nosotros hacemos lo de Adán, ¿verdad? Pecamos y ahí nos vemos y le echo la culpa a mi mujer o se le echo a Dios, ¿verdad? Pero entonces, mi amado, necesitamos entender que el pecado es una acción, pero no solamente es eso. Cuando nosotros cometemos esa acción, adquirimos una condición. Y cuando nosotros que cometimos esa acción y ya estamos en esa condición, en ese momento nos adquirimos o estamos bajo una autoridad y nos volvemos esclavos de. Y es una esclavitud tan fuerte. ¿Te has dado cuenta que los malos hábitos son más fáciles de adquirir que los buenos hábitos? ¿Te has puesto a analizar eso? O sea, cuando tratas de hacer ejercicio, ¿qué trabajo cuesta enrolarte a levantarte temprano y a cuidar lo que alimentas, a hacer tu rutina de ejercicio? Pero dejas de hacer ejercicio una semana, 5 días, y al sexto día ya estás bien concha en la cama, ya te olvidaste, o sea, de volada. Los malos hábitos son tan fáciles de agarrar.
Y los buenos hábitos nos cuesta. No voy a pedir manos, pero yo estoy seguro que para muchos de nosotros es un gran esfuerzo leer un capítulo del libro y contestar un manual disciplinadamente. Yo lo sé. De repente el trabajo y lo que tú quieras, pero a veces dices, híjole, pues le pauso a mi serie para mejor ponerme a responder porque si no, no la voy a hacer. O sea, es un ejercicio de disciplina y eso es parte también de lo que, en eso también nos va a ayudar Hombre al Máximo, a ir generando esos hábitos de estudio, de meditación, de platicar. ¿Cuántas veces no tenemos nuestros rollos y tenemos que apechugar solitos, verdad? Y ahora vamos a poder empezar a platicar entre nosotros. Y yo sé que Dios va a ir haciendo cosas entre todos los grupos, pero el punto es, regresando a este tema, necesitamos ser muy sabios y pedirle a Dios esa sabiduría para poder entender que es mucho más que una simple acción de desobediencia, de rebeldía. Nos pone en una condición apartados de Dios y nos somete a una autoridad, a una potestad que lo único que quiere es destruirnos. Aquí leíamos hace un rato, esclavos del pecado para muerte. La potestad del pecado en nuestras vidas nos va a llevar a muerte. La potestad de Dios sobre nuestras vidas nos va a llevar a la vida eterna. Escojamos y demos un paso y que Dios nos ayude a poder distinguir. Considero que este es un concepto muy importante que tenemos que tener muy claro, porque como hemos estado leyendo en este tiempo, ya de hecho ni siquiera se habla del pecado, ¿no? Tengo problemas, estoy en una situación complicada, estoy batallando, estoy en una lucha, hermano, ¿sí? Nos ponemos religiosos, el enemigo me está tentando, estoy bajo ataque, voy a entrar a guerra espiritual. Nah, que con tu carnota es con la que hay que hacer guerra, pero es parte de. Entonces tenemos que entender este concepto bien importante. Dios nos habla en el pecado de tres cosas diferentes: una acción, una condición y una potestad sobre nuestras vidas. Pero Él nos ofrece el perdón, nos limpia y nos libera. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Y entonces, ya sabiendo qué onda con el pecado, pues ya podemos entonces decir, ahora sí, voy a empezar a enfrentar mis pecados como hombre, como Dios quiere que los enfrente. Señor, te damos tantas gracias porque tú nos muestras y nos enseñas, Señor. Y hoy queremos empezar, Señor, por ponernos a cuentas contigo. Queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados. Tal vez hemos hecho una oración hace tiempo para recibirte en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Pero también queremos reconocer hoy, Señor, que somos pecadores, que esta parte de nuestra carne y de nuestra naturaleza caída no hemos podido gobernarla, Señor, y aún involuntariamente a veces pecamos contra ti o hemos pecado contra ti. Queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón por todas esas cosas que hemos hecho, Señor, en rebeldía, en desobediencia a ti. Queremos sinceramente, Señor, decirte que nos arrepentimos y te pedimos perdón. Es un perdón que sabemos que no merecemos, pero también es un perdón que sabemos que tú nos das por tu amor y por tu gracia a través del sacrificio de tu Hijo Jesús. Pero no solamente queremos que perdones nuestro pecado y nuestras acciones, queremos que nos limpies, Señor, porque sabemos que el pecado nos mancha, nos contamina, nos ensucia, nos enloda, nos envilece, Señor. Y queremos que tú nos ayudes y que tu Espíritu Santo ministre en nuestro espíritu y cambie nuestra condición y nos limpie de todo pecado y quite de nosotros toda huella que haya dejado, toda mancha, para que podamos presentarnos delante de ti, Señor, justificados y lavados por la sangre de Cristo. Y renunciamos, Señor, en este momento como hombres, tomamos esa autoridad que tú nos das y renunciamos a toda potestad del pecado sobre nuestras vidas, a todo gobierno de las tinieblas sobre nuestras vidas, a toda otra autoridad ajena a ti, Señor, sobre nuestras vidas, y nos sujetamos a ti y nos metemos bajo tu autoridad, Señor, y te pedimos que nos hagas libres
Rompe tú las cadenas, Señor, que nos han atado tal vez por años y por mucho tiempo a pecados que tal vez no hemos podido dejar, que a veces pensamos que hemos dejado atrás y de repente vuelven a venir a nuestra vida, Señor. Rompe tú en el nombre de Jesús, Señor, toda cadena y toda atadura y haznos libres. Tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, y la verdad eres tú, tu palabra, tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a enfrentar nuestro pecado como hombres. Y sabemos que lo primero que tenemos que hacer es reconocer, arrepentirnos y confesar nuestro pecado delante de ti, para que tú puedas, Señor, dispensar tu perdón, limpiarnos y hacernos libres. Nos levantamos como hombres libres, Señor, para buscar caminar en tu justicia, en tu rectitud, con integridad, para ser perfeccionados, para ser maximizados, Señor, por tu palabra y por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues dale un aplauso fuerte al Señor. Y pues si gustan tomar su lugar, nos despedimos de los que están conectados por Zoom. Un abrazo muy fuerte para todos. Qué bueno que pudieron conectarse. Nos da gusto saludarlos. Y pues los que estamos acá, ya saben,